este programa quiero vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto, y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal, bueno, está con nosotros mi buen amigo el doctor Ernesto Alcántar. Recuerden que él es médico internista, de lo mejor que tenemos. Incluso creo que pues ya fue como presidente pues del Colegio de Medicina Interna, pues algo, pues creo que a nivel nacional, pues. Muchas gracias, muy buenos días. Algo así. Algo así. Son rumores, ya ves cómo es la gente. Son rumores. Dice nada más así. Sí, tuve el privilegio de ser presidente del Colegio Nacional de Medicina Interna y estar a cargo pues de los intereses y las expectativas de más de 10,000 internistas que tenemos en el país. Una pregunta, así como de apreciación personal, ¿sale? En cuanto a tu gestión como presidente. Sí. ¿Sientes tú que la actualización, ese deseo que te nace así adentro en tu corazón de dejar todo, tu ciudad, tu familia, todo para ir a aprender, cada día gana más adeptos y no ese pensamiento conformista con lo que aprendí, mi consultita que tengo no necesito más? No, yo creo que las cosas están cambiando con el día a día. Antes, podemos hablar de unos 15 años para atrás, ir a un congreso, la gente se preparaba para ir a ese tipo de congresos. Hoy, si tú tienes la actitud de ser autodidacta, pues tienes muchos medios para poderte acercar mucha información. Y entonces ahora lo que tendrías que cambiar es la actitud informativa, es decir, se para a alguien en un estrado e informa, ¿sí? Eso no nos garantiza que forme. Informan a una serie de congresistas de una serie de avances, pero yo no puedo garantizar que los esté formando con base a ese nuevo conocimiento. ¿Qué estamos haciendo varios de nosotros o en lo particular, para qué aprovecho yo un congreso? Seguramente voy a obtener cosas nuevas, pero lo que más me interesa es compartir experiencias. Si tengo la oportunidad de estar con el líder de opinión de una área, de un proyecto y poderle preguntar, eso es para lo que yo aprovecho un congreso. Lo demás, leer un artículo, baja de internet, lo puedo leer como puedo leer cualquier libro y no tengo mayor problema. Lo disfruto, ¿sí? Con un buen café o mi bebida favorita y ahí estoy. Pero creo que la ventaja en este momento de los congresos es tener la oportunidad de estar con los líderes de ciertas áreas. Ya no el que tú veas en el estrado a alguien que lo idolatres y bueno, es lo que le llamamos o le llamo yo la medicina basada en eminencias. Es que como lo dijo alguien, es cierto, ¿no? Entonces, bueno, dijo William Osler, padre de la medicina interna, mientras más dogmático, más ignorante. Entonces yo creo que tenemos que quitarnos los dogmas en esa parte y entonces cuestionar, ¿cuál es su experiencia en esto? Entonces creo que esa es la gran oportunidad, yo así lo veo. Ya no es como hace 15 o 20 años que era así. Ahora ya no, la gente se puede salir de su ciudad para tener esta convivencia, ¿no? Y además ver a los cuates, ¿no? Ah, bueno, claro, la parte social también es muy importante, ¿no? La parte social, en donde, bueno, pues te da muchísimo gusto ver amigos. En mi caso, por ejemplo, con mi trayectoria institucional, pues ya he tenido la oportunidad de formar más de 500 residentes. Entonces, desde que les da mucho gusto verte hasta que te reclamen porque los castigaste por cualquier cosa. Pero bueno, todo es gustoso, ¿no? Ahorita que estabas diciendo eso, me acordé de una anécdota de un orador de otro país que una vez le hicieron una pregunta de colitis amibiana. Y entonces, en base a eso, dictó directrices para cuando te hacen preguntas en cierta forma incómodas y tú eres vaca sagrada. Y entonces decía, miren, cuando les hagan una pregunta en donde ustedes no están tan enterados de este tema, entonces ustedes pueden decir, mire, en mi experiencia personal es porque ya viste un caso. Pero si tú, en tu haber médico de lo que te están preguntando, ya viste 2 casos, entonces le puedes decir, en mi serie de casos,
Pero si resulta que de lo que te están preguntando nunca has visto un solo caso, entonces les vas a decir, y ni se imaginan la experiencia que tengo en esto. Puede ser. Hoy tenemos un tema interesantísimo en donde es el uso y abuso de los medicamentos. Y ahora, en los hospitales que están, gratamente me encuentro con esta sorpresa, en los hospitales que están certificados, un departamento que se dedica exclusivamente a avisarte sobre las interacciones medicamentosas. Mira, este aspecto se llama de farmacovigilancia, que esto es muy importante, porque un paciente no nada más es atendido por su médico tratante. Y el médico tratante, tiene que quedar bien claro, no es el dueño del paciente. Es un médico tratante. En ese momento se solicitan sus servicios. Este médico tratante, como guía de este paciente en este proceso de atención, seguramente va a solicitar interconsultas a otros servicios. Los otros médicos, desde su perspectiva, van a dar su opinión y seguramente van a requerir o de estudios y a la vez también de tratamientos. Y así se va sumando todo esto hasta que alguien identifica las potenciales interacciones de medicamentos. 5 medicamentos, 50% de interacciones. 8 medicamentos, 100% de interacciones. No. ¿Serio? Así es. Ahora, tenemos que entender esto en otro contexto. Porque bueno, la gente también se puede asustar en el concepto de está tomando mucha medicina o le están poniendo muchos medicamentos. Entonces, hacer juicios o tener prejuicios sin conocer al paciente me parece irresponsable y frívolo, tanto de los médicos como de los no médicos, en primer lugar. Entonces, uno tiene que estar interiorizado qué es lo que está pasando para emitir una opinión. Y es que es muy fácil comprar el boleto y subirse al cuadrilátero del pleito del paciente. Es muy fácil, de veras, se engancha uno muy fácilmente. Entonces tiene uno que estar con esa actitud en relación a esto, ¿no? ¿Qué les parece interesantísimo, no? Con un maestro de la medicina interna, mi buen amigo el doctor Ernesto Alcántar. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos que irnos al bisturizazo. Vámonos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83. Estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy hablando con mi buen amigo el doctor Ernesto Alcántar, médico internista, acerca del uso y abuso de medicamentos y la polifarmacia. La verdad estoy sorprendido. 5 medicamentos, 50%, 8, 100%, que van a tener una interacción, no necesariamente maligna, o sea, no necesariamente en perjuicio, sino de que incluso a veces hasta favorecen ciertas combinaciones para poder tener un efecto mejor. Bueno, no siempre es así, ¿eh? En términos generales tendría que decirte que algo muy diferente es que tú no sientas esas interacciones y que éstas se puedan identificar a nivel de exámenes de laboratorio. Eso es lo interesante de todo esto. Mira, déjame aclarar una cosa que también es muy importante. En medicina interna no hay adultos sanos, hay adultos asintomáticos. La gente que nos puede estar escuchando ahorita en este momento, seguramente que su colesterol alto no le duele, su colesterol bueno o de alta densidad tampoco le duele, ese ácido úrico que está elevado tampoco le duele y así sucesivamente. Entonces, en medicina interna no hay adulto sano, hay un adulto asintomático. Voy a empezar primeramente porque tú tocaste el punto de los hospitales. Primero, una regla de oro es que todo paciente que ingresa a un hospital siempre tiene que tener un acceso vascular, es decir, un catéter. Pero no hay obligación de que tengas que ponerle una solución intravenosa. ¿Cómo lo entiende la gente? Como un suerito. Y los médicos así dicen. Perdón, pero eso no es correcto. Suero el del queso, el de la leche. Yo voy a poner una solución intravenosa. Ahora, no todas las soluciones son iguales. Una solución salina
tiene unas características, una solución glucosada tiene otras, una solución Harman tiene otras, una solución mixta que tanto te gustan a ti y a todos los cirujanos, que le ponen a todos los pacientes posoperados, aportando supuestamente ustedes no sé cuántas calorías, que no son arriba de 170, entonces, empezando por ustedes, bueno, los cirujanos, ya los toqué de pasadita a ustedes también. Bueno, fíjate que nada más, si yo le administro esa solución, algunos medicamentos, ya voy a tener interacciones. Y el farmacólogo clínico, esa es la figura importante en los hospitales y en las farmacias, te dice, hay posibles interacciones, puede precipitar, puede pasar cristales. Y esa es una de las múltiples explicaciones por las cuales la gente puede tener flebitis y puede tener trombosis en las venas también. Entonces, desde ahí, nada más una solución. Entonces yo a mis pacientes, si no requieren de una solución, nomás los dejo con un catéter. Y si la vía intestinal, la vía bucal está permeable, la sigo utilizando, que es lo más fisiológico para que los medicamentos puedan entrar. Alguien puede levantarse el día de hoy y tomarse su omeprazol. Un abuso, que lo tome de por vida. No hay medicamentos de por vida, hay tratamientos de manera indefinida. ¿Sí? Por ejemplo, porque no tenemos garantizado que este u otro medicamento hay algo mejor. Entonces, mientras no exista algo, usted va a seguir con este por todo tiempo. Es por decir de por vida, ¿tú sabes cuánto voy a vivir? No, entonces ese es un término muy mal empleado. ¿Sí? Es un término muy mal empleado. Regreso al concepto inicial. ¿Qué es mucha medicina? Si partimos desde mi punto de vista, tú y muchos de los que me están escuchando toman mucha medicina, porque yo no tomo nada. Yo no tengo la necesidad de tomar ningún medicamento. Pero seguramente alguien, porque yo no tomo, yo no puedo decir, esta persona que está enferma de la glándula tiroides tiene que tomar por tiempo indefinido una dosis o tal dosis, porque la necesita. ¿Por eso ya es mucha? Claro que no. Entonces tenemos que definir muy bien en el contexto que estamos hablando. Insisto, son prejuicios. Entonces, estamos hablando, y los médicos lo dicen, ¿está usted tomando mucha medicina? ¿En qué contexto? Hoy por hoy, la polifarmacia es inevitable. En el paciente adulto, la polifarmacia es inevitable. Por lo tanto, hay que saber muy bien de interacciones. Un paciente de medicina interna, que es un paciente adulto, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene colesterol elevado. Si es una mujer que ya pasó está en la menopausia, va a estar tomando medicamentos. Y la cantidad de medicamentos que va a estar tomando esta persona varía seguramente entre 8 y 12 medicamentos y varias veces al día. La pregunta ¿es mucho o es lo que necesita? Que es diferente. Muy distinto. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, los necesito para poderme mantener. ¿Por qué te voy a dar insulina? Pues porque dejaste de producirla, por eso tienes diabetes. ¿Por qué te voy a dar un antihipertensivo? Porque tu cuerpo dejó de regular sus mecanismos de control de la presión arterial y los has perdido y te voy a ayudar con esto. ¿Por qué tengo el colesterol elevado? Pues porque tu hígado está trabajando de más y porque te lo estás comiendo. Y así sucesivamente. ¿Por qué tengo osteoporosis? Porque hay un proceso de desmineralización, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Entonces te voy a dar medicamento para regresar todo eso y reducir tus factores de riesgo. Entonces, es eso. Cuando hablamos de abuso, tú lo mencionaste hace un momento, las vitaminas. Por ejemplo, todos estamos en estrés. Al estar en estrés es inevitable y tiene que quedar bien claro. El estrés es inevitable y es un mecanismo de supervivencia de todas las especies. O sea que si no hay estrés no hay vida. Es estar alerta. Ok. Para acabar pronto. Eso quiere decir estrés. ¿De acuerdo? Yo estoy alerta. Muy bien. Cuando yo nací, entró la primera bocanada de oxígeno. Me empecé a oxidar y antioxidar. Y todo el tiempo nos estamos oxidando y antioxidando. El problema es que el ritmo de vida y lo que comemos nos oxidamos más que lo que naturalmente nos antioxidamos. Ah, ya. ¿De acuerdo? Ya. Ajá. Siguiente punto. El cobre y el hierro participan mucho en este estrés oxidativo. Y sobre todo las personas con diabetes lo padecen más. Se oxidan más, sarro en la tubería, se pega el colesterol, hasta que se va cerrando una tubería,
se forma un coágulo y entonces tenemos pues un derrame cerebral, un infarto, los riñones, No. cualquier cosa de esas. O sea, Oye, lo estoy explicando de una manera así muy, muy simple, ¿no? Y luego, ¿qué sucede? Alguien le recomienda a alguien que se tome vitaminas. Y se empieza a tomar las vitaminas. Y no hay ningún problema. No, ella no siente nada, ningún problema. Pero Luego después va con el médico y le dice, oiga, me trajeron del otro lado, o de así aquí mismo, siempre. un bote de 1500 pastillas, en un bote azul, de una marca extranjera, que viene del otro lado, y que son muy buenas. ¿Me las puedo tomar? Sí. Cuando a mí mis pacientes me preguntan eso, les digo, no, hasta que no haya visto yo el bote. Claro. 2, ¿quién se lo prescribió? Pues el doctor fulano de tal. Vaya con él y a él pregúntele. Porque cada médico se debe de ser responsable de su prescripción. ¿Sí? El que prescribe debe de explicar. Claro. Y resulta que la gente abusa de las vitaminas y traen hierro y cobre para que se sigan oxidando más. Y de ahí empiezan los abusos. Es de un medicamento no prescrito y un gran desconocimiento de los pacientes y de muchos colegas. Oye, y luego los sueros con el multivitamínico. O sea, para que También. se vea de color. Mira, ahí va el pollito para que no diga que no lo alimento. La gente tiene que tener la necesidad de que le estamos haciendo algo. Yo les explico a mis residentes aquí presentes, es más difícil no indicar un examen de laboratorio y no indicar un tratamiento que sí hacerlo. Definitivamente se requiere más conocimiento de cuándo no que cuándo sí. Y la gente lo tiene que entender. ¿Sí? Yo invierto más tiempo de mi conocimiento cuando le digo, no necesita un fármaco, porque estoy consciente de por qué no lo necesita. Sí, es muy sencillo, pues la indicación te la da el mismo paciente con su enfermedad. Pero cuando no, hay que explicar. Y eso requiere de más. ¿Y cuándo no indicar un examen de laboratorio? Pero parece que si no sales con un examen de laboratorio o una receta, el paciente no está satisfecho. Porque es una cultura de sí me hicieron. La misma gente dice, a mí me lo ha dicho en los hospitales, es que no le han hecho nada a mi paciente, nomás lo tienen ahí con un suero. Se necesitan muchos años para saber cuál suero, señora. Muchos años. No cualquier suero. Me quedé pensando en mi área de gastro. Digo, no te imaginas cuántas veces tengo que pelear entre comillas. Oiga, ¿y no me va a pedir una endoscopia? Ah, sí. No es que no reúnen los requisitos. O sea, hay requisitos para pedir una endoscopia. O la medicina por complacencia. Mire, no la necesita, pero si quiere se la hago. Al cabo usted la paga. No, no se vale. Tenemos que irnos al bisturizazo. Está muy interesante el tema. Nuestro invitado, el doctor Ernesto Alcántar, médico internista, hablando de uso y abuso de medicamentos. Vámonos, 31 22 11 90 36 47 18 83. Vámonos. Made of stone. I can't have it all now. I'm dancing for my life. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Ernesto Alcántar, médico internista, hablando de uso y abuso de medicamentos. Pero también tenemos sus acompañantes. A ver, vamos a preguntarle a Celina Rodríguez Álvarez. Hola, acércate al micrófono, Celina, de frente. Jálalo, no pasa nada. Hola, buenos días. ¿De dónde eres tú, Celina? Yo de Culiacán, Sinaloa. De Culiacán. Ajúa, como dicen. La gente es sincera, ¿verdad? Sí notas, ¿no? Que aquí la gente es como las tacitas de barro, ¿no? Que si se desquebra tantito se rompe y bueno, es una de lágrimas y allá dicen las cosas más francotas, más al derechazo y no pasa nada. ¿O cómo ves tú? Pues sí, así es la gente. Al cabo nadie te está escuchando, es aquí nada más entre nosotros. Sí, un poco. Se Un nota la poco, diferencia. fíjense, discreta, o sea, dice, no vaya a ser que por ahí vaya a salir un sentidito, ¿cierto o no? Allá las cosas como son, punto. Pues sí, así es la gente aquí. Aquí tienes que decirles muy suavecito, de poco a poco. ¿Por qué escogiste medicina interna? Ella es residente ¿de qué año? De segundo año. De segundo año de medicina interna. Porque desde que estaba en la carrera fue una materia que me gustó mucho. Porque ves al paciente integralmente. Y eso fue lo que me hizo decidir.
medicina interna. ¿Cumple tus expectativas? Sí, ¿A gusto, rico? sí, ¿Se te hace buen hospital? sí, ¿Tienen variedad de diagnósticos y todo siendo de concentración? sí también. ¿Y qué piensas hacer? ¿Medicina interna o una subespecialidad? Voy a hacer una subespecialidad ¿De qué? A ver, dime, ¿qué te gusta? en nefrología. Wow, no, está muy bien. A ver, seguimos con José Alberto Cisneros. ¿Quién es José Alberto Yo. Cisneros? A ver, José. ¿De dónde eres tú, José? Yo soy de Ensenada, Baja California. Ay, más lejos todavía. De mi tierra. De tu tierra. De mi tierra. Allá donde la vid hace camino. ¿Es cierto? Exactamente, sí. Es correcto. Tienen Tenemos una- la tienen ruta del vino, ruta del vino, ¿no? precisamente en Valle de Guadalupe. Oye, es algo que quiero hacer. ¿A dónde me recomiendas ahí? ¿No hay alguna hostería o algo que sea así como para yo ya llegar y que me enseñen toda la ruta del vino y eso? Pues hay muchos hotel boutique, precisamente ahí en Valle de Guadalupe. O sea, puede llegar a Ensenada y de ahí lo transportan. Ay, qué padre. A ver, platícame, ¿en qué año vas de medicina interna? Yo soy residente de tercer año de medicina interna. ¿Y por qué eh, escogiste medicina interna? Pues similar yo creo que a lo que opinan aquí mis compañeros, yo creo que medicina interna, y es mi opinión muy personal, es la madre de toda la medicina. Creo yo que es donde puedes abarcar un poquito más de cosas y ver al paciente de una manera pues muy integral. A mí me llena mucho. O sea, verlo completito. O Exactamente, sea, no por pedazos. exactamente. Por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el cardiólogo pues ve el área de cardiología, el nefrólogo el área del riñón, se empieza como a disgregar y tú Claro. eres así el que unifica todo. Claro. ¿Qué esperas tú de medicina interna? Pues prácticamente primero terminarla. Ajá. Ya me queda un año y un poco más. Y pues empezar a ejercer. Felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Y por último nos queda Uriel Castro Contreras. A ver, Uriel, platícame, ¿de dónde eres tú, Uriel? Buenos días, sí, yo soy de Buenos aquí de días. Guadalajara. Ah, vaya, ya Fatigado. tocaba. Ahora sí, como dicen, yo estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en el salón, que éramos como 60, éramos de Guadalajara como 5. Entonces empezamos a decir, no, pues de Guadalajara cuando grita otro por ahí, ¡uch! Ya nos están invadiendo los de Guadalajara. O sea, eran más de fuera que de Guadalajara. ¿Por qué estudiaste medicina interna o por qué estás en medicina interna? Bueno, medicina interna creo que es la especialidad más integral, que ve al paciente de una manera completa. Y pues es un paso a mi subespecialidad. Yo voy a cardiología. Sin embargo, creo que todos tenemos que tener cierto conocimiento para saber, si no cómo tratar exactamente de una manera integral, pues al menos cuándo pedir ayuda, ¿no? Fíjate que ahorita que dices eso del pedir ayuda, yo por ejemplo como cirujano general, que es el mote que me quedó, pero realmente soy cirujano de gastroenterología con entrenamiento en cuello, esas son mis áreas. Cuando necesito ayuda, de veras, pocas veces pienso en que si veo la urea elevada o veo que el corazón está medio fallón, llamar al cardiólogo. ¿Por qué? Porque necesito un proceso integral de mi paciente. Entonces tengo mi internista y así le digo, es que es como yo sé que no son de mi propiedad, ¿no? Pero es como tener mi internista, entonces mandas llamar al internista para que vea en forma integral y a su vez él es el que en su momento me dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que voy a mandar llamar a un cardiólogo. Pues adelante, porque todavía de eso le sé menos, yo como cirujano. Entonces, como tú dices, integra, pero yo me voy a una especialidad, pero traigo todavía mis bases para poder reconocer cuando, chirrión, aquí ya en esta área yo ya no me meto. ¿Sería ese concepto? Sí, sí, así es. Hay que saber cómo integrar cada especialidad, ¿no? Cómo interaccionar. Pues muchas felicidades, ¿eh? Y además felicidades por tener un maestro que a mí me encanta, como enseña y como viene aquí nos ilustra, el doctor Ernesto Alcántar. Ahora dime tu visión, ¿cómo ves a estos muchachos? Bien, a mí me queda claro por qué no van a ser internistas. Pues sí, como te tiene que quedar bien claro por qué no me hice cirujano, ¿verdad? Y me queda claro por qué tú no te hiciste clínico, no quirúrgico. Y esto lo dejo así bien claro, ¿eh? Clínico, no quirúrgico, porque hay aquí no sé si en otras latitudes, pero cuando menos aquí en México es muy dado decir los clínicos y los quirúrgicos. Y entonces en un foro, precisamente de cirugía, donde yo fui a hablar sobre la prevención de la trombosis, se paró un cirujano y dijo él, los cirujanos también somos clínicos. Y tiene razón.
A partir de ahí cambié mi concepto de decir clínico quirúrgico y yo soy un clínico no quirúrgico, partiendo y suponiendo que todos hacemos clínica. Y finalmente te digo a ti y le digo a todos los que nos escuchen, el único experto en atender pacientes adultos con varias enfermedades simultáneas y con polifarmacia es el internista. No hay nadie más. Quien sea adulto, quien tenga varias enfermedades y esté tomando muchos medicamentos, debe de estar siendo atendido por un médico internista. Es el único experto. Así. Ahora, Ernesto, en este nuevo nacimiento de nuevos, valga la redundancia, de nuevos y más potentes o más efectivos o con menos efectos indeseables, menos interacciones, medicamentos, es válido estar intercambiando lo que decías. No hay medicamento de por vida. Por lo pronto este es en forma indefinida y cambia el concepto de las interacciones. Sí puede cambiar porque después los medicamentos se pueden hacer más seguros. Por ejemplo, hay medicamentos que hace varios años se utilizaban en reumatología con muchos efectos tóxicos. Hoy hay nuevos medicamentos, yo no los manejo, los conozco. La medicina interna tiene sus limitaciones con tratamientos y procedimientos muy específicos. Ahí es cuando uno ya se apoya de otras personas. O sea, no todo lo manejamos nosotros. Yo al paciente le soy honesto y le digo, usted tiene este problema, ya lo diagnostiqué, pero corresponde a otra especialidad del tratamiento, porque las cosas han avanzado y no se prive conmigo de otras oportunidades para poder mejorar en relación a todo esto. Hoy los medicamentos cada vez son más seguros, los medicamentos para el cáncer ya no tienen tantos efectos como los tenían antes, ahora ya tienden a ser más selectivos, dañan menos la médula, o sea, hay muchísimas cosas que han avanzado gracias a la tecnología y hay que entender, Heráclito de Éfeso lo dijo 500 años antes de Cristo, lo único constante en medicina es el cambio. Entonces, pues hay que ir con el cambio, promover el cambio, gestionar el cambio, o si no vas a ser producto del cambio y te van a cambiar por otro. Claro. Entonces, yo creo que uno, dentro de su profesionalismo que lleva implícito la ética, es decir, no sé, pero sí sé quién sí sabe y que es muy bueno y le va a ayudar a usted en este tipo de problemas. Que les parece interesantísimo, pero tenemos que irnos al bisturizazo, ¿cómo ves? Adelante, A ver, manda al bisturizazo. nos vamos a un corte. No soy cirujano. 31 22 11 90 36 47 18 83. Austin, Texas, te quiero escuchar. 512 215 49 09. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. A ver, tenemos participación. Marta Hernández, de 63 años, de Jardines de Guadalupe. Los doctores deberían pensar en los efectos secundarios de los medicamentos. En lo personal, padezco desplazamiento y opresión del disco en la vértebra lumbar y el médico me recetó Tiemeten. Se me quitó el dolor, pero sentía que me moría con el medicamento. Lo que sucede es de que el paciente bien informado, para que un paciente esté bien informado, que pregunte siempre, doctor, ¿cuáles son los efectos de ese medicamento? La gente se queda callada. Y la otra, nosotros tenemos que decir la probabilidad de que los efectos se presenten y darle la confianza al paciente de que cuando este efecto se dé, nos llame. La gente, dentro de su misticismo religioso que impera en nuestra cultura, tiene que entender lo siguiente. 1, las enfermedades no son penitencia. Y 2, los efectos de los medicamentos tampoco. No se aguanten. Claro. No, todos los pacientes reciben una receta con unos números telefónicos para localizarlos. Doctor, usted me dio esto y me siento así. El problema es que a mí me hablan muchos pacientes para que me haga responsable de las prescripciones de otros. De otros, pues no, tampoco. Y Háblele del la suyo. gente a veces me lo toma de una manera muy grosera, pero le digo, ¿quién se lo prescribió? Pues el doctor fulano tal, llámele a él. Yo me hago responsable de lo que yo prescribo. Claro. Entonces yo a mis pacientes sí procuro explicarles lo que puede suceder y me va a pasar algo. Entonces eso es parte de educar uno a su propia población. Entonces esta persona que tiene estos efectos, pues que hable con quien se lo prescribió. Claro. Ana Lilia, de Paseos del Sol. Estoy tomando Ensure Advance,
¿Qué riesgos corro? La nutrióloga me lo recetó para la flacidez. 62 años, Ana Lilia. Que le pregunta a su nutrióloga. Pues sí, pero, bueno, pregúntele a su nutrióloga. Es que ni tú ni yo conocemos el caso. Entonces, ¿para qué Realmente. contestamos algo que... Y son alimentos que también conllevan riesgos. O sea, no es tan fácil, tómese 1 o 2 latas, sino de que tiene que ser bajo una estricta vigilancia. Es por prescripción y no por anuncio en el periódico como se hace cada fin de semana, que en Así ciertas es. cadenas de farmacias Está en te oferta, lo ponen ¿verdad? y Y la le va a gente va y se servir. los compra. Así es. Ese es un abuso. Diana Martínez de la Estancia. Tengo 3 meses tomando Pancreoflat para problemas digestivos y me ha hecho bien. ¿Lo puedo seguir tomando? Otra vez que le pregunte a su médico. Hay medicamentos que pueden darse de manera indefinida y otros tienen una prescripción finita, es decir, tienen un tiempo. Que se debe de eliminar la ingesta. Pregunta de quién te lo recetó. Claro. Finalmente es un medicamento que es como un digestivo, pero ¿quién te lo prescribió? Hay un error, por ejemplo, entre mis colegas. Oiga, ¿y cuándo regreso? Pues si tienes alguna otra molestia. No. También los pacientes no son muy amables que digamos. Por ejemplo, uno prescribe unos fármacos, antibióticos específicamente, y los pacientes no son amables, y la amabilidad va junto con la educación. Doctor, ¿voy bien? Doctor, me sigo sintiendo mal. No, optan por alguna otra opción. Entonces, o cuando regresan a la consulta, te dicen que todo les fue muy bien. Yo, como médico, sí necesito estar retroinformado de lo que estoy haciendo. Y sí les digo a mis pacientes. Y pongo reglas. Si usted en 3 días no me hable, infiero que vamos bien o ya se cambió de médico. Pero si me habla, con toda confianza de que las cosas no han ido funcionando. Pero es parte de que uno también eduque. Claro. Y el cuestionamiento a mí no me causa ningún problema. Que eso es excelente. Lorena González de Virreyes. Mi hermana de 52 años tiene Joven. muy jovencita, tiene 290 de colesterol, no quiere tomar medicamento, dice que lo bajará con alimento y ejercicio. ¿Cuál es su opinión? Pues que si no quiere, pues nunca le va a bajar. Punto. O sea, hay que respetar el no quiere. Hoy la atención médica está centrada en las preferencias del paciente. Si a mí mi paciente me dice no quiero, yo respeto su no y le digo cuáles son las consecuencias de su no. Si el paciente dice sí, respeto su sí, le digo cuáles son las consecuencias de su sí. Ambos pueden tener beneficios y perjuicios, tanto los no como los sí, pero tenemos que respetar. El modelo de tú te callas, tú te sientas, tú obedeces, yo soy el que sabe y te lo tomas, eso es un modelo caduco, muerto en este momento. Y siguiente, la gente se tiene que tener esa libertad de poder expresarlo, ¿sí? Entonces, no podemos imponer este tipo de cosas. Entonces, lamento mucho, bueno, no sé si decir si lo lamento o no, decirle a la señora, bueno, pues, si dice la paciente no quiere, a mí me enseñó un maestro, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Si lo olvidaste, te lo recuerdo. Pero si no quieres, no puedo hacer nada por ti. Claro. Entonces, si la señora no quiere, por favor que la hermana ya no sufra, porque entonces nada más hay que decirle a la otra persona que se haga responsable de las consecuencias de su no quiero. Así de sencillo. María Luisa Noriega de la Colonia del Progreso, 65 años. Padezco de colesterol alto y tomo pravastatina. ¿Puedo tomar complementos como omega, vitaminas o algo más? Eso que quien se lo prescribió puede preguntarle porque puede haber interacciones, ¿sí? Si es que está tomando algunos otros medicamentos. Y la base, por ejemplo, lo del colesterol y eso, pues es también cambiar tus hábitos de alimentación. Por supuesto, y acudir también. con una experta o un experto en El nutrición. problema es que para que tú puedas vender algo, tú tienes que estar convencido del producto que tú estás vendiendo. Claro. Entonces, cuando tú no estás convencido como médico o como profesional de la salud de cambiar tu estilo de vida, eso es un fracaso. Entonces, no tendríamos médicos obesos. Y te me quedas viendo, Sedentarios, ¿verdad? 120 o que kilos fuman, de peso, ¿verdad? todo ese tipo de cosas. Entonces, estoy convencido de esto y lo hago. Entonces, porque resulta que ahora la gente te cuestiona más. Y ahora entonces parece que es una prescripción un poco congruente. Entonces, baje usted de peso y ya no se vio usted, doctor. O sea, pareciera que los médicos piensan que la bata blanca, esa arrogancia y esa soberbia que da la bata blanca, los va a proteger de un infarto, un evento vascular cerebral. No, somos humanos igual que todos. Y necesitamos tener también cambios en el estilo de vida. Pero como dices tú, ¿no? El ejemplo arrastra, ¿no? La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Fíjate, yo fumaba
y fumaba una buena cantidad. Entonces cuando me dicen los pacientes, les digo a los pacientes, tienes que dejar de fumar. Hay doctores que es bien difícil, sí, Sí. en efecto es bien difícil, pero lo tienes que hacer. Y yo hace más de 20 años lo dejé. Y hoy te puedo decir todo el proceso que se lleva para dejar de fumar. Entonces, el ejemplo, finalmente, eres un promotor de la salud y como tal debes de seguir el ejemplo. Miguel Peña de las Águilas, una niña de 15 años puede padecer esófago de Barrett y se presenta acidez, dolor, ¿es bueno hacerle una endoscopia? Bueno, el esófago de Barrett es un cambio en el epitelio que se presenta cuando hay un reflujo patológico, pero además una predisposición del paciente. La única forma que hay para diagnosticarlo es a través de una endoscopia. ¿Tiene esófago de Barrett? No lo sé, pero sí lo puede llegar a presentar. Y el tratamiento puede ser médico o quirúrgico y cada uno tiene sus pros y contras. Es correcto y bueno, todo ese tipo de cosas, insisto, hay que planteárselas al paciente. Los pacientes que se acostumbren, por favor, a hacer un diario de quinceañera. Querido diario, el día de hoy sentí esto. Querido diario, el día de hoy el medicamento lo sentí de esta manera. Y lleven esa bitácora cuando regresen con el paciente, porque a la gente se le olvida. Hagan un diario de cosas. Sí. A ver, ahí te va esta pregunta. Luz Villalba de de Santa Fe, 48 años. En el IMSS me recetaron clonazepam para dormir. Lo he tomado por 3 años y me acabo de enterar que el tiempo adecuado de tomarlo son 4 meses. Ahora sí que me siento adicta. ¿Qué puedo hacer? Pues que regrese con quien se lo prescribió de esa manera. Entonces ahí lo que se llama el insomnio crónico y entonces por muchísimo tiempo la gente tiene que estar tomando medicamentos para dormir porque se perdió esa capacidad de que tenga que dormir cuando tenga que dormir y que tenga que estar en vigilia cuando tenga que estar en vigilia. Y eso se puede dar, entonces la gente no se tiene que sentir adicta en eso. Nos queda un minuto para concluir. 2 cosas. La primera, quiero agradecer públicamente, primeramente al licenciado Gerardo Benito Carranco, a Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también muy en especial al doctor Marcelo Sergio Castillero Manzano, todas las facilidades que ellos me dieron durante muchísimo tiempo para estar aquí en este programa y bueno, que me prestaron el logotipo de la seguridad social para estar aquí. Yo me retiro del Instituto Mexicano del Seguro Social, me jubilo por años de servicio y también le quiero agradecer a todos mis pacientes la paciencia y sobre todo que me hayan dado la oportunidad de servirles. Entonces esto lo quiero hacer públicamente. Conclusión final. Los Qué adultos, bárbaro. ¿Te jubilas ya? ya por años de servicio, ya voy a hacer otras cosas Pues en muchas otros lados. felicidades, Muchas como gracias. siempre. Yo sí llegué, hay muchos que no han llegado, sí, o muchos que no llegaron, ¿verdad? Afortunadamente, ¿no? Polifarmacia, es imposible evitarla, pero hay que evitar el abuso de medicamentos que la gente se autoprescriba. Muchas gracias. ¿Tu teléfono? 36 15 42 20 y 36 16 47 87. Muchas gracias, mi buen amigo. Gracias a todos ustedes. El tiempo corrió muy deprisa, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brenda en el teléfono, César en cámaras, la escultural Grecia en la producción de este programa y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no hagas tanto caso que no hay evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana, que Dios te bendiga.